Al Señor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y del capítulo 15 vamos a estar leyendo el verso 23 y 24, que dice así la palabra del Señor. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose su discípulo, le rogaron diciendo: despídela, pues da voce tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por darnos en esta noche el privilegio de poder estar delante de ti en tu presencia, habiendo ofrecido sacrificios de labio a tu presencia, Señor, a tu nombre. Y ahora, Señor, como un solo hombre preparado, Señor, para recibir tu palabra, te rogamos, envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento e iluminándonos en todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Este pasaje que hemos leído tiene que ver con una mujer cananea que venía pidiéndole al Señor que tenga misericordia porque su hija estaba endemoniada, estaba enfermo, estaba mal. Entonces venía y le decía al Señor que tenga misericordia. Y la Biblia dice que Jesús no le respondía palabra, él seguía caminando y la mujer venía por detrás que le haga misericordia, que tenga misericordia, que tenga misericordia. Entonces los discípulos le dijeron, está dando voces, ya está molestando, tan molesta, de tanto grito que está dando y dando voces, por favor, despídela, que ya termine de gritar. Estaban diciendo, bueno, lo que te está pidiendo, hazle para que deje ya de molestar. Entonces Jesús le respondió a los discípulos y le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era cananea. Entonces, como era cananea, no era de la tribu de Israel. Y Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto tiene mucho que ver con nosotros. En cuanto a lo que nosotros vemos, hemos estado viendo de la carrera del cristiano, y dijimos una carrera para alcanzar la imagen de Cristo, es decir, para ser como Él. No solamente para ser como Él, sino para hacer las cosas que Él hacía. No hay razón de alcanzar la imagen de Cristo e irnos con el Señor, sino que la razón de alcanzar la imagen de Cristo es que todos nosotros en nuestro tiempo, porque nosotros vamos a pasar y van a venir otros, nosotros, cada uno de nosotros en nuestro tiempo, por causa de haber alcanzado la imagen de Cristo, andemos haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos del diablo y predicando las buenas nuevas a todos los hombres. Ese es el fin. No es el fin que alcancemos la imagen de Cristo y nos vamos con el Señor. No. Alcanzar la imagen de Cristo tiene que ver con el trabajo que es necesario que se haga entre los hombres, la necesidad que hay en el mundo de hombres semejante a Cristo que tengan esa gracia, la gracia de Dios para anunciar las buenas nuevas de Dios acerca de la salvación. Y nosotros dijimos que
lo que está haciendo Dios con nosotros nos está moldeando. Por eso nos reunimos, venimos a la iglesia, porque tenemos que añadir a la fe que el Señor nos ha dado, añadirle conocimiento. Entonces venimos a escuchar la palabra de Dios para tomar conocimiento de la voluntad del Señor. Entonces nosotros empezamos a añadimos conocimiento, añadimos un montón de cosas que a nosotros nos han sido dadas. Cosas espirituales que pertenecen a los hijos de Dios, porque estas cosas que nosotros tenemos que añadir son las que estaban en Cristo. El añadir tiene que ver con alcanzar la imagen de Cristo. Todo lo que hemos venido viendo hasta acá tiene que ver con alcanzar la imagen de Cristo, para luego llevar a cabo el trabajo y la obra por la que Él vino y por la que nosotros estamos. No nos olvidemos que Romano dice, a los que antes conoció también los predestinó. Entonces hay un destino previo de parte de Dios, porque hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros. De ahí nuestro llamamiento y nuestra formación. Entonces estamos todos juntos, unidos, como un ejército en orden, donde estamos recibiendo la instrucción de Dios de la forma y de la manera que tenemos que vivir a fin de ir desarrollando una vida espiritual que alcance la imagen de Cristo. Y alcanzar la imagen de Cristo tiene que ver con llegar al conocimiento pleno de todas las cosas, de todas las cosas que son del Señor. Conocer su altura, su anchura, su profundidad, su longura. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, es decir, internándonos en las profundidades de Dios, del conocimiento de Dios, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Hacia ahí es hacia donde nosotros tenemos que ir. Por eso es que Dios nos viene instruyendo que vamos sumando, que vamos agregando, que vamos mirando para que codiciemos, deseemos, pidamos, sabiendo que si pedimos nos va a ser dado. De ahí escuchando, llevando a la práctica, conociendo la fe que tenemos, una fe ligada con la obediencia, llevando a la práctica y de ahí conociendo que la palabra de Dios para nosotros, los que creemos, es agradable y es perfecta. Para nosotros la palabra de Dios es agradable. Para lo que somos de la fe, la palabra de Dios es agradable. Por eso nos reunimos, cantamos, alabamos y escuchamos la palabra del Señor, porque sabemos que esta palabra es la que va produciendo cambio dentro de nosotros, porque somos renovados en el espíritu de nuestra mente, como Él lo prometió. Los recrearé en mi casa de oración. ¿Se da cuenta? Por eso es inadmisible aquellos que dicen que no, a mí no me hace falta ir a la iglesia porque yo en mi casa yo oro, canto, leo la Biblia y y yo estoy completito, no me hace falta ir. Ignorando lo que la Biblia dice, los recrearé en mi casa de oración. Ignorando lo que la palabra dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que lleguen a una estatura, para que alcancen el propósito de Dios. ¿Y dónde se hace todas esas cosas? En la casa de oración, en la casa del Señor, en el lugar que Dios ha escogido para que se congreguen los suyos. Entonces nosotros venimos viendo de la necesidad de alcanzar la imagen de Cristo, la carrera que nosotros tenemos que correr, cómo es que tenemos que alcanzar, y nos fue mostrando, vivir para Dios, tenemos que vivir para Dios, alcanzamos una fe que le tenemos que añadir cosas para que hagamos ¿qué? Para que hagamos ¿qué? Porque nosotros tenemos que alcanzar la imagen de Cristo. Al alcanzar la imagen de Cristo somos alcanzados por las palabras dadas al Señor. Nosotros leímos en este pasaje cómo es que Jesús, cuando los discípulos dijeron, despide pues despídela porque da voces detrás de nosotros, entonces Él le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces nosotros miramos al Señor y vemos el llamamiento de Dios, como dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 61.
el Espíritu del Señor es sobre de mí, porque hame enviado al Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esto que lo dice Isaías, Jesús lo repite en el libro de Lucas, capítulo 4. Él lo repite cuando le fue dado el libro de Isaías, abrió y leyó exactamente en ese lugar y le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Esto. ¿Y cuál era lo que se cumplió? Que el Espíritu de Dios vino sobre de él, Juan el Bautista lo bautizó, descendió el Espíritu Santo, dice, sobre de él, el Espíritu del Señor es sobre de él y hame enviado. Lo llevó el Espíritu al desierto y cuando vino del desierto, vino en la virtud del Espíritu Santo y comenzó su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, creed al Evangelio. Inicia su ministerio como estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre de mí, hame enviado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que miramos? ¿A dónde fue enviado al Señor? Dice: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso era lo que los fariseos ellos no entendían. No entendían por qué Jesús iba y se juntaba con aquello que ellos desechaban. Porque los fariseos, que se consideraban rectos, implacables, como el mismo Saulo o Pablo, que antes era Saulo, él mismo decía de sí mismo: irreprensible, irreprensible. Nadie tiene que decirme nada porque soy irreprensible. Esa era su consideración, irreprensible, hasta que conoció lo que es el Señor, lo que es Dios, y él dijo: yo soy ahora el primero de todos los pecadores. Reconoció que era un pecador, pero sin la luz de Dios, entonces él se consideraba irreprensible. Como todos los fariseos se consideraban irreprensibles, saduceos y fariseos, que se decían y le decían a los otros: vos no podés venir a la iglesia, no, en tu condición con que vos estás, no tenés que venir a la iglesia, andá, quédate, aléjate, porque nosotros somos más santos que tú, la iglesia no es para vos. Y eso es lo que los fariseos no entendían. No entendían eso. Miraban a los judíos, por ejemplo, que eran publicanos, los que cobraban los impuestos para Roma. Porque no es como el cobro de los impuestos en nuestro país. En nuestro país se cobra impuestos y de los impuestos salen para allá, para un montón de cosas dentro de nuestro país. Sin embargo, en ese tiempo los impuestos que cobraban era para mandárselo a Roma. Por eso es que los fariseos, los judíos, aquellos que colaboraban con Roma cobrando impuestos dentro de Israel, ellos lo consideraban como que no tenían derecho de entrar a la iglesia ni de pisar la iglesia, y ninguno tenía que juntarse con ellos porque lo despreciaban, lo desechaban. Por eso es que esta gente que cobraba, los cobradores de impuestos, ellos no podían entrar a la sinagoga, no tenían para los otros el derecho de oír la palabra de Dios. Eso eran las ovejas perdidas de Israel. Esos que estaban afuera, esos que andaban por ahí tirados, esas que andaban por ahí haciendo cosas esas, y que los fariseos, ellos justos, santos y perfectos, tened cuidado con esa, tened cuidado con aquella, mirá aquel otro, tened cuidado con aquel otro, y que ellos estaban cuidando. Eso es verdad lo que los fariseos decían de ellos, es verdad que eran pecadores, es verdad que estaban haciendo cosas malas, eso era verdad, pero ¿sabe qué también era verdad? Que a pesar que estaban haciendo cosas malas y a pesar que eran pecadores, eran las ovejas del Señor. A pesar de su condición mala, eran ovejas del Señor. Eso era lo importante. La condición puede cambiar, pero de ser ovejas del Señor, eran del Señor. Por eso Él no vino a los salvos, no vino a los justos, no vino a los sanos, vino a los pecadores, vino a los enfermos, vino a los perdidos. Por eso dice, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel para buscar a eso, a los perdidos, a los que no lo quieren, a los que lo desechan, aquellos que dicen que esa persona
nada, no sirve, pero que esas son ovejas del Señor, a pesar de la condición que están. A ellos vino Jesús. Por eso los fariseos, cuando Jesús entrelazaba conversación con ellos y se acercaba y les enseñaba, y ellos venían a Jesús a oír las palabras de esta vida, porque no podían escuchar palabras de Dios ellos, porque lo desechaban de la congregación. La sinagoga, fuera de acá, no, pecador, fuera de acá. Entonces ellos no tenían la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Pero cuando vino Jesús, entonces encontraron un maestro que traía buenas nuevas de parte de Dios. Que había esperanza para los que estaban encarcelados. Que había esperanza para los presos. Que había esperanza para los oprimidos. Que había esperanza para los enlutados, que había esperanza para los hombres que creyeran, había esperanza. Por eso cuando Jesús hablaba, entonces la multitud venía, lo escuchaba, porque daba palabra de vida. ¿Qué encontraban en la sinagoga? Palabra de muerte. Pecador, pecadora, pecador, pecadora, pecadora, pecadora. Entonces, siempre una palabra que mataba. Pero cuando venían a Jesús, escuchaban palabra de vida eterna, palabra de vida. Venían los cobradores y no decía Jesús, todos los cobradores se van al infierno. Nunca dijo así. Los cobradores se van al infierno, como diciendo, cuidado, va. Así que aléjense los cobradores. Esos cobradores, ¿por qué Jesús nunca dijo así? Porque esos cobradores eran ovejas de Dios, por eso. Y Él vino a buscarlo a ellos vino a buscarlo. No vino a acusarlo, vino a salvarlo, Por eso le respondió cuando esta mujer cananea pedía auxilio y gritaba y daba voces y los discípulos le dijeron, despídela ya no está cansando esta mujer que tanto pide y pide. Y Jesús le respondió, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ella es cananea, de Israel. La Biblia dice que hizo una operación el Señor a causa de su clamor. Sí que lo hizo, porque el Señor es misericordioso. Él es misericordioso. Por eso cuando esta mujer insistió, entonces Él luego le dijo, el pan que yo traigo es para los hijos, no es para los perrillos, es para los hijos. Israel son los hijos que son de Dios a causa de Abraham. Escogió a Abraham y escogió a Israel y yo soy enviado a ellos. Y la mujer le respondió, sí, tiene razón, Señor, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa, los perrillos comen. Se hizo como un perrillo, como pidiendo una migaja de salvación. Y el Señor tuvo misericordia. El Señor operó. Pero a donde vamos nosotros es a quien ha sido enviado el Señor. Porque nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Somos llamados a alcanzar la imagen de Cristo, entonces tenemos que tener dentro de nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor. No podemos tener el sentir de los fariseos. No te llegues a mí, yo soy más santo que tú. Así sentían los fariseos y Dios dijo, estos son humo en mis ojos. Humo, es decir, cosa molesta, que se piensan que son más santos que otros y que otros son más pecadores que ellos y que ellos están más elevados que otros y otros están más bajos. Dijo, son humo en mis ojos. Por eso cuando Pablo aclara el Evangelio, el apóstol Pablo, él habla de la salvación por fe y no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. No, porque nuestra salvación no es por nuestras obras, es por el sacrificio de Cristo. Y todos nosotros alcanzamos por el sacrificio de Cristo esta salvación. Y todos
todos nosotros, por el sacrificio de Cristo, alcanzamos la santificación, que es una santificación que hizo Dios en todos nosotros parejo, para que ninguno se gloríe y ninguno diga, no te llegues a mí porque yo soy más santo que tú. Vos no hiciste esto, vos hiciste esto, yo nunca hice eso. Vos hiciste aquello, jamás en mi vida hice eso. Jamás en mi vida, pero porque no lo hizo, no significa que eso lo salvó, la salvó. Lo que lo salvó es el derramamiento de la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo y no sus obras. ¿Qué hizo o no hizo? Es otra cuestión, pero la salvación no tiene nada que ver con lo que hizo o no hizo. No es salvo porque no hizo. No es salvo porque no hizo. Ni tampoco es salvo porque hizo, sino es salvo porque creyó en el sacrificio de Cristo, lo recibió como su Salvador y Él es la justicia de Dios que a nosotros nos fue imputada, su justicia. Entonces somos salvos por gracia, que es lo que el apóstol Pablo ilumina y aclara para que ninguno de los creyentes se sienta mayor que el otro, sino que nos veamos todos como iguales sin que ninguno mire como que es superior a otro. Entonces, nuestro llamamiento es para alcanzar la imagen de Cristo. De ahí las instrucciones, las cosas que nos pertenecen, y de acá vamos ahora a mirar al Señor, el llamamiento del Señor, porque su llamamiento ahora también es el nuestro a causa de lo que nosotros somos, miembros del cuerpo de Cristo. Y si la cabeza tenía este llamamiento, el ser enviado, entonces el cuerpo que es de Cristo tiene el mismo llamamiento. Entonces nosotros miramos acá cómo es que fue enviado el Señor. Y dice así, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. No vengo a buscar a los santos, no vengo a buscar a los santos, no vengo a buscar a los justos. No vengo a buscar a los que dicen y piensan que son perfectos, sino vengo a buscar a los perdidos, a los desechados, a los que no lo quieren recibir, a los que lo tiran para afuera, aquellos que cuando van pasando por la calle ni siquiera los saludan, ni siquiera se acercan a decirle, hermano, ¿hace cuánto que no se está congregando? ¿No sabe la bendición que se está perdiendo? No, cuidado, ahí va un apartado, cruzá por la vereda de frente, no le diga nada, cerrá la boca, mirá para otro lado. Bueno, a eso vino Jesús a buscar, a eso. Si Él vino a buscar a eso, ¿nosotros a quién vamos a ir a buscar? A los perdidos de la casa de Israel, las ovejas que son del Señor. Porque usted considere que a pesar de la situación que están, son ovejas del Señor. Es lo que los fariseos no entendían. Y lo despreciaban y lo desechaban. Y no, afuera, pecador, te vas a ir al infierno, el infierno te espera, el diablo te va a pinchar con el tridente, vas a ver. Bueno, a eso vino Jesús, vino a salvar lo que se iba a perder, vino a salvar lo que se iba a perder. Nosotros vamos a mirar, vamos a estar leyendo unos pasajes en la Escritura para que veamos el accionar del Señor en cuanto a estas cosas, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, es decir, imitadores del Señor. Por eso Pablo dice, sé imitador de mí porque yo soy imitador de Cristo. Es decir, estoy siguiendo la misma pisada del Señor, entonces ustedes vengan, vamos a alcanzar la imagen de Cristo, que es el supremo llamamiento que tenemos dentro de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9 en adelante dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa.
misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces dijo, vayan, aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes hacen sacrificio, y esto para el Señor, y este sacrificio para Dios, y este sacrificio para Dios, y cuando ven al que está atribulado, cuando ven a aquel que es una oveja perdida de la casa de Israel, en vez de tener misericordia, sacerdote, pasan de largo, en vez de tener misericordia, levitas, pasan de largo. Sin embargo, vino Jesús y lo vio y se acercó, lo sanó, lo levantó, lo puso en el mesón, pagó por él y dijo, y si falta cuando vuelva te lo pagaré. Entonces nosotros ¿a quién vamos a imitar? ¿Al sacerdote? ¿Por qué sacerdote? ¿Al levita? ¿Por qué levita? ¿O a Jesús que es misericordioso? La imagen de quién tenemos que tener. La imagen del sacerdote, esa es la imagen a la cual nosotros hemos sido llamados a ser sacerdote, a andar así con la manito, así como que somos muy santos, no te llegues a mí, yo soy más santo que tú. A eso hemos sido llamados, hermano, a ser levita como los levitas, como ellos, o hemos sido llamados a alcanzar la imagen de Cristo. ¿Qué imagen hemos sido llamados a alcanzar? Usted piense. Nuestro modelo es Jesús, es nuestro modelo. Por eso nosotros no podemos hacer otra cosa más que mirar en la Escritura la vida del Señor, las acciones del Señor, las palabras del Señor. Por eso es que necesitamos el conocimiento. Nosotros hemos estado viendo, añadí a vuestra fe virtud a la virtud. ¿Qué conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento? De la lectura de la palabra de Dios. Usted lee la palabra de Dios, entonces usted va caminando con Jesús. Usted no se da cuenta, comienza a leer los evangelios y usted va caminando con Jesús, va viendo sus obras, va viendo sus palabras, va aprendiendo sus enseñanzas, es decir, va adquiriendo conocimiento, porque ha puesto su fe en acción. Voy a aprender, yo quiero tener conocimiento. Por eso dijimos, Dios nos ha dado la facilidad, mire qué facilidad que usted pone ahí en el teléfono y puede escuchar no solamente una predicación, sino la Biblia leída, y usted va a donde va y usted va escuchando la palabra de Dios y se va llenando de un conocimiento que nosotros lo necesitamos, conocimiento que lo tenía el Señor. Por eso el diablo no lo pudo engañar. Lánzate abajo, está escrito. A sus ángeles mandará para que no te pase nada, está escrito. Y Jesús lo miró y le dijo, también está escrito. Tenía conocimiento de la palabra del Señor. Sabía que tenía que andar en los negocios de su padre. Tenía la respuesta precisa a las palabras que el diablo, con toda astucia, quiso engañarlo a él, como hizo con Eva. ¿Qué te dijo Dios? Así que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles que astuto que es. De todos los árboles le buscó, le tiró la lengua a la mujer, ¿vio? Le tiró la lengua y la mujer dijo, no, de todos los árboles no, solamente del árbol. Y ahí comenzó una conversación que en su astucia la llevó a desobedecer a Dios, que era lo que quería justamente Satanás, hacer que desobedezca a Dios. Y como cuando le gritó, Jesús estaba en la cruz y le dijo, si eres hijo de Dios, desciende, que desobedezca a lo que Dios había determinado que tenía que pasar con él, que descienda, si eres hijo de Dios. Mire qué palabra, hermano, que provocadora. Si eres, si sos, descendé y te vamos a creer. Es decir, hasta ahí lo persiguió el diablo, pero él sabía que el Hijo del Hombre tenía que ir como estaba escrito del Padre de él. El Padre escribió de él y él tiene que ir hasta el final. ¿Podía haber descendido? Podía haber descendido. ¿No caminó sobre las aguas? ¿Qué eran las aguas para él? Pisó sobre las aguas como si hubiera pisado en tierra firme. Podría haber descendido. No fue elevado y se fue elevado cuando ya se iba y desapareció de la vista de los discípulos porque en una nube ahí desapareció y se fue. Se fue, así que no necesitó ni helicóptero, ni necesitó impulsores, ni nada, simplemente se elevó. ¿Y qué pasó? No sé, se va elevando. ¿Cómo es que vuela? Se fue volando.
Se fue elevando, 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 elevando y pasó las nubes y desapareció ya de la vista de ellos. ¿Y cómo es que fue eso? ¿Que no podía bajar de la cruz? Claro que podía hacerlo. No podía pedir al Padre 10 legiones de ángeles que lo ayudarían. Sí que podía hacerlo, pero no lo hizo. Tenía que ir como estaba escrito de Él, como Dios estableció de Él. Tenía que llegar al final. Por eso la tentación, si eres el Hijo de Dios, no. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, dilo. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué conocimiento tenía? De las Escrituras. ¿Qué cree que significa cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar? Que simplemente era estar en el templo y nada más. No, era la escudriñación, el conocimiento de las Escrituras, de lo que Dios decía, eso era. La toma de conocimiento de las cosas que son del Señor. Por eso hemos estado viendo, añadí, no se queden con la fe, con la salvación y ahí terminan todo. Ustedes no son llamados para ser salvos, simplemente salvos. Son llamados para alcanzar la imagen de Cristo con propósito, no con propósito de ustedes. Dios tiene un propósito con ustedes. No es que ustedes tienen un propósito. Dios tiene un propósito con ustedes, por eso es el supremo llamamiento. Y de ahí las enseñanzas, súmenle, añádenle, no se queden, no sean pasivos, sino sean activos. Que la fe de ustedes no sea una fe muerta, una fe que no produce nada, sino que sea una fe viva, una fe que produce obra, una fe que los impulsa, una fe en acción, que le crea a Dios todo lo que dice y ustedes le añaden a la fe las demás cosas. Ponen virtud y en la virtud van añadiendo el conocimiento de lo que Dios dice. Añadí a vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento. Por eso los fariseos, ellos no entendían lo que Jesús hacía. Era un maestro y lo reconocían como maestro. Dijo uno de ellos, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos, pero lo que no podían entender cómo puede ser que esté con los pecadores. ¿Cómo se va a sentar? Va a ir a la casa de un tal Mateo, lo va a llamar para que esté en el ministerio. Ese pecador en el ministerio. ¿Cómo va a estar un pecador dentro del ministerio? Ese pecador lo llamó a Mateo. No solamente lo llamó a Mateo, fue a la casa de Mateo a comer. ¿Y a quién llamó Mateo? A sus amiguitos. Sus amiguitos no eran fariseos que estaban en la iglesia, no, sus amiguitos eran otros como él, es decir, otros cobradores de impuestos, otras personas como él, así separado, echado. ¿Con quién se juntaba él? Con lo que despreciado por la sociedad de ese tiempo que consideraban que eran justos, santos y perfectos. No te llegues a mí porque yo soy más santo que tú. Entonces lo despreciaban, esos eran sus compañeros y a ellos llamó. Por eso dice que cuando Jesús se sentó a la mesa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. No dijo Jesús, ¿y estos qué hacen acá? No dijo eso. Los dejó porque Él los conoció. Estos que están sentados alrededor son las ovejas perdidas de Israel, a quien yo he sido enviado a buscar. Por eso se acercaban. ¿Qué percibían de Jesús? Palabra de vida eterna. Lo que no podían escuchar de los fariseos en la sinagoga, escuchaban palabras de vida que le producía cosas dentro de ellos, porque estos eran hijos de Abraham también. Por eso dijimos, eran ovejas. Está bien la condición mala que tenían, la situación mala que está todo bien. Eran no pecadores, recontra pecadores. Pero ¿sabe qué? Eran las ovejas de Dios, eran las ovejas del Señor. Y Él vino a buscarla. Él vino en Cristo Jesús a buscarla. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Él vino a buscarla. Vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso cuando los fariseos vieron eso,
sentados todos los publicanos, que ellos no le permitían entrar al templo porque eran pecadores, sentados a la mesa alrededor de Jesús. Entonces los fariseos dijeron, ¿y por qué come tu maestro con los publicanos? Mirá quién recibe a ese, y a aquella otra, y a aquel otro. Mirá quién recibe, ¿cómo va a recibir? ¿Por qué? Los discípulos no sabían qué decir, si no ya hubiera dicho acá alguna respuesta, pero no hubo respuesta de los discípulos, porque no sabían cómo explicar lo que ellos le estaban preguntando. Sin embargo, Jesús los escuchó. Y dice así el verso 12, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia tiene que ver con el amor. Si no hay amor, no hay misericordia. ¿Y por qué ellos no tenían misericordia? Jesús dijo, porque no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. Porque va ligada, el amor y la misericordia son dos cosas ligadas. La misericordia surge del amor. Entonces el Señor dijo así, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes se la pasan sacrificando, haciendo sacrificio para Dios, sacrificio para Dios, sacrificio para Dios, y ven al herido y lo dejan que se mueran, ven al hambriento y lo dejan que se muera de hambre, ven al que tiene frío y no lo cubren, ven al necesitado y miran para el otro lado y siguen, al herido y siguen de largo y siguen. Por eso es que en aquella oportunidad el Señor le va a decir a uno bendito y a otro maldito. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque estuve enfermo y no me visitaste. Estuve así, no viniste a mí. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve frío. Y ellos se van a justificar. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo no te vimos, hicimos estas cosas? Y Jesús le dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de estos, mi pequeñito, a mí no me lo hiciste. Misericordia, la misericordia. Por eso la necesidad de la misericordia que tiene que ver con el amor. Si no hay amor no va a haber nunca misericordia. ¿Por qué no tenían misericordia? Porque no tenían amor de Dios. ¿Y por qué usted tiene misericordia? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado. El amor de Dios fue derramado. De ahí surge la misericordia. Entonces le dijo, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿a quién viene a llamar? A pecadores. Nosotros, llamados a alcanzar la imagen de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, enviados como el Señor ha sido enviado, porque Él luego envió, id y predicad, luego Él envió, enviados como el Señor fue enviado. ¿A quién vamos a ir a buscar? No, yo quería predicarle a alguien que no sea un bandido, sino que sea una persona justa, recta. No, Él vino a buscar a los bandidos, pero que son las ovejas de Él. ¿Sabe cuánto están haciendo cosas malas por todos lados? Pero son ovejas del Señor. A eso es necesario buscarlo, llamarlo, ayudarlo, hacerlo entender que son de Dios, son la oveja del Señor y que el Señor los llama al arrepentimiento para que se acerquen a la presencia del Señor. A eso somos enviados. Enviado, salir afuera, ¿dónde va a encontrar? ¿A quién quiere predicarle usted? Al hermano, ya conoce al Señor y está en la presencia del Señor. A la hermana, ya conoce al Señor y está en la presencia del Señor. Allá afuera ahí están los perdidos, dando vueltas, golpeándose uno contra otro, cayéndose, levantando, gimiendo, llorando, preso, en cárcel, cautivo, en dolor, en luto. Ahí están. Vaya los perdidos de la casa de Israel, de la casa de Dios. A los hijos de Dios que tienen esa condición mala, pero que son ovejas del Señor, son ovejas del Señor. Usted se va a encontrar con cuánto que van a decir, y vengo a predicar el Evangelio. Sí, yo antes iba a la iglesia, pero ya hace muchos años que no voy más. Y la condición triste en que están. Muchos lo desechan, no, tened cuidado con ese. Y sin embargo, esa es una oveja perdida de la casa de Israel, aunque sea desechado. Los hombres lo desecharán. Dios no desecha a lo suyo. No lo desecha.
Por eso Jesús dijo así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a mirar otra acción más del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso 1, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, este ya no era el que cobraba, era el jefe de los que cobraba, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él también, dice, es un hijo de Abraham, pero dice, escúcheme, es el jefe de los pecadores, diríamos así. El jefe. No estamos hablando de un pecador, el jefe de los pecadores. No estamos hablando de un publicano, el jefe del cobrador, el jefe, el más terrible. Lo que es este, usted ni se imagina lo que es este. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras? Lo que es este, ni se imagina lo que es este. Y Jesús dijo: este es un hijo de Abraham. Ese, así tan malo que lo ve, tan perverso y todo, ese es una oveja, la oveja perdida de la casa de Israel. Ese es a quien hay que rescatar. Por eso no hay que huir de ese, hay que acercarse a llevarle la palabra de Dios. En lugar de huir, acercarse a hablar para traerlo al reino de Dios, al lugar de donde corresponde, porque es oveja del Señor a pesar de la condición que estaba. Nadie lo quería tampoco a Zaqueo. A Mateo no lo querían, a Zaqueo tampoco, y así un montón más, tampoco los judíos no lo querían porque para ellos era un traidor. Está cobrando Israel dinero y le da a Roma. Si fuera para Israel, pero no, cobra dinero y le da a Roma porque lo contrató Roma para que haga ese trabajo. No, ese ni pisa la iglesia, ni pisa mi casa, ni pisa aquel lugar, ni pisa, ni afuera. Bueno, a eso vino el Señor a buscar, a lo desechado. ¿Ves? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús entró a la casa de él. No dijo, solamente él va a ser salvo. Hoy a esta casa vino la salvación. En esa palabra, esta casa, envolvía todo lo que le rodeaba en su familia, dentro de la familia. Si él era rechazado, todos eran rechazados. Sin embargo, él entró y con él entró toda su casa a la salvación. Uno entró y entraron todos. Mire el valor de uno. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tenían razón los fariseos, pero era oveja de Israel. Eran pecadores, pero eran oveja del Señor. En el libro de Lucas, ya con esto finalizamos, vamos a ver otro pasaje más referente a este asunto tan importante, porque nosotros tenemos que alcanzar la imagen de Cristo. Entonces tenemos que tener en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo sentir.
Lucas, capítulo 7, verso 36. Dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, pensó, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Vamos a parar un poquitito ahí, porque yo veo la hipocresía en este hombre, porque lo invitó a la casa a comer. Y cuando vino esta mujer, él pensó, no lo dijo, dentro de sí, porque esa palabra es como una palabra despectiva. Primero. Segundo, si fuese profeta. Entonces, ya dudaba que sea un hombre de Dios. Pero sin embargo, cuando Jesús le habló, dijo con toda hipocresía, di maestro. Así que en su pensamiento no era ni profeta, era Pero cuando habló con él, maestro, mire, hay que ser hipócrita, ¿no? Para pensar una cosa y luego manifestar como que no, sí, maestro. Y él en su mente, Volvemos a lo mismo. Entonces Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrima y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y quiénes son los que tenían fe? Los hijos de Abraham. Esta era también una hija de Abraham. ¿Quién podía darse cuenta? Nadie. Para todo, desechada, despreciada, afuera. No merece estar con nosotros. No puede entrar a la sinagoga. Sin embargo, vino Jesús y dijo, esta también es una hija de Abraham. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces volvemos a Mateo 15:23. Dijo Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas. Aquello que parece que
no tienen arreglo, aquello que parece que están afuera y que parecería ser que no se merecería ni que lo recibamos en la casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Sin embargo, el Señor lo miró y es verdad, eran malos, sus actitudes fueron malas, pero ¿sabe qué? Eran ovejas del Señor y por ello vino el Señor. Somos llamados a alcanzar la imagen de Cristo, que tengamos la misma visión del Señor. Y como dice Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Somos llamados a alcanzar la imagen de Cristo. Cerramos los ojos y oramos.